Ustedes recordarán que hace unos días atrás, en algunos barrios de la ciudad, sobre todo en la zona de Villa Farrell, aparecieron algunos afiches calificados como antisemitas. Allí se veían algunas inscripciones extrañas, se hablaba de un gobierno mundial judío como responsable de la pandemia del coronavirus, llamaba a los argentinos a despertar ante la maniobra de los judíos. En otros afiches aparece la cara del presidente Alberto Fernández con una leyenda que decía: normalicemos el tiranicidio. El Centro Hebraico de Neuquén realizó una presentación oficial por entender que estos afiches conformaban un acto discriminatorio. Nosotros en algunos minutos vamos a estar analizando este tema con el defensor público oficial, Pablo Matkovich, porque se ha hecho eco de esta denuncia que realizó el Centro Hebraico y obviamente la acompañará desde la justicia. El doctor Matkovich, que también hace unos días atrás concedió una entrevista para nuestro portal digital sobre los derechos humanos que se violan en esta cuarentena, partiendo del tema que impactó a todo el país respecto al fallecimiento de Solange. Pero bueno, ahora nos vamos a específicamente a conversar con el doctor Matkovich, defensor federal, defensor público oficial de la Defensoría Federal de Neuquén, sobre estos extraños afiches que aparecieron hace unos días entonces en la ciudad. Doctor Matkovich, muy buenas noches, ¿cómo le va? Lucy Pisni lo saluda. Hola, buenas noches a ustedes ahí en el piso y a toda la gente que nos está viendo en Neuquén. Gracias por darnos el espacio para comentar este hecho que es un hecho atroz, ¿no? que ocurre acá en la ciudad de Neuquén y que desde la Defensoría Federal acompañamos al Centro Hebraico por estas manifestaciones públicas que aparecieron, que tienen un claro contenido antisemita y que son muy graves. Uh-huh. ¿Cómo interviene la Defensoría, doctor? ¿Qué medidas han solicitado? Bueno, desde la Defensoría Federal, ustedes saben y ya lo hemos contado, tenemos amplias competencias que tienen que ver con la faz penal, pero también con garantizar el acceso a la justicia, y en este caso el titular del Centro Hebraico nos contactamos con él y juntos hicimos esta presentación acompañándolo ante la Fiscalía Federal, solicitamos algunas medidas adicionales de la denuncia que quería plantear el Centro Hebraico, pidiendo medidas de prueba, como el secuestro y las inspecciones oculares respecto a estos carteles, como también el pedido de cámaras, ¿no? Para dilucidar quién hizo estos hechos que tienen claramente un contenido antisemita y que fomentan el odio, y es un delito que nosotros creemos que es de competencia federal, que tiene que ver con los actos discriminatorios, ¿no? Uh-huh. Esto ocurrió en un sector de la calle Alderete, de Juan 23, es decir, en el barrio Villa Farrell, donde está además la sede del Centro Hebraico, ¿verdad? Sí, esto es así. Hoy gente del Centro Hebraico seguía monitoreando la pegatina de estos carteles y pudieron detectar algunos carteles más. Nosotros vamos a informarlo a la Fiscalía en el día de mañana, acompañando los otros carteles que han aparecido, y acompañamos a toda la comunidad hebrea de Neuquén en este pedido de justicia y en el repudio generalizado que entendemos que hay sobre este accionar, ¿no? Doctor, esto ustedes no sé si ya hacen alguna lectura de lo que puede estar ocurriendo, si puede tener alguna intencionalidad política, si es una broma pesada de algún sector que, bueno, en este tiempo de pandemia tiene mucho tiempo libre, o ¿cómo se puede interpretar esto que ocurrió? No, la verdad que uno no deja de sorprenderse en las manifestaciones públicas que en esta pandemia está sacando en algún punto lo peor de cada, nos está sacando lo peor como sociedad, ¿no? Las manifestaciones públicas de odio y que hay desde opiniones políticas
pero que en este caso toman cuerpo en una opinión antisemita y en una función religiosa. Creemos que son grupos aislados, pero que no tienen que ser tolerados, pero entendemos que está en un marco de generar una lógica de enemigo, que hoy es la comunidad hebrea, pero pegándolo a principales exponentes políticos del mundo e incluso al presidente de la nación, a los efectos de crear un discurso de legitimación, no solo de la comunidad, sino de los sectores políticos que fueran a modo de escrache intervenidos en esta presentación. La verdad que el hecho creemos que es de especial gravedad, no solo por haber atacado a la comunidad, sino por el mensaje de odio y pedidos que aglutinaba este espacio que creemos que es altamente repudiable, ¿no? Uh-huh. Doctor, bueno, esto se dio a través de afiches pegados en postes y demás, pero si uno recorre un poco las redes sociales y lee lo que escribe, lo que opinan, lo que piensan muchos dirigentes políticos, se nota en este último tiempo cómo se ha agrandado esa brecha, esa famosa grieta de la que tanto se habla, y se evidencia un grado de intolerancia y de violencia muy preocupante. Bueno, la sociedad argentina es producto de lo que le pasa a muchas sociedades, donde la confrontación a nivel interno político en grupos antagónicos crece. Esto lo vemos en países vecinos, como ocurre en Brasil o en otros países que podríamos nombrar varios de la región. Creemos que es un modo de hacer política propia del siglo XXI, que entendemos y esperamos que como sociedad podamos superar, porque una sociedad dividida, donde el marco del odio y discriminar al otro por ser distinto o por pertenecer a una religión en forma distinta, ha tenido en la historia de la humanidad resultados catastróficos. Creemos que hay que pensar en una lógica de consenso y esto no puede ser simplemente una proclama como sociedad que nos merecemos, sino que tiene que ser una conducta y esperamos que los actores políticos que tienen gran responsabilidad en esto den su cuota de racionalidad para generar los consensos suficientes y no tener una sociedad dividida en función del odio y de la discriminación. Entendemos que hay, por suerte, que hay muchos dirigentes políticos, sea de cualquiera de los arcos políticos, que entienden esta idea y esperamos que esa sea la que triunfe. Lo que tenemos que hacer nosotros como integrantes de la justicia es fomentar el repudio a esto, la investigación seria sobre estos hechos, decirle a la gente que no tiene que tener miedo de denunciar este tipo de actos y, por supuesto, apostar por el diálogo y una sociedad mejor, más equilibrada y más justa entre todos los que tenemos, respetando las opiniones de todos. Usted decía recién que esta pandemia sacó lo peor de muchos, ¿no? Y uno se pregunta cómo llegamos a tal grado de deshumanización para que nos ocurran casos como los de Solange o el señor que falleció hoy en San Luis, a quien le negaron 10 veces el ingreso a sus hijas para poder verlo cuando ya se sabía que tenía un cáncer terminal. ¿Qué nos pasa realmente? ¿Por qué se violan tanto los derechos humanos? ¿En nombre de qué pandemia? ¿En nombre de qué decreto de necesidad y urgencia? No, yo lo que creo, para aportarte a esto, creo que toma más visibilidad en esta etapa por los hechos atroces que le pasó al padre de Solange, al cual nos solidarizamos con él, como este hecho de San Luis. Nosotros desde la Defensoría Federal intentamos brindar todos los reaseguros cuando la gente se nos acerca y dejo ya dicho que cualquier persona que tenga que viajar fuera de la provincia y piensa que puede llegar a alguno de los puntos que tienen conflictividad, como pueden ser Córdoba, Mendoza, La Pampa, se contacte con la Defensoría Federal para nosotros poder gestionar los permisos y hacer un acompañamiento en el traslado. Lo que muchas veces pasa es que la gente está desinformada, viaja sin los permisos pertinentes y después en algún punto hay una situación que es que la pandemia se agudizó, pero que es un marco de arbitrariedad muy alto de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad están haciendo un esfuerzo, entendemos, grande, pero también hay una falta de formación estructural en las fuerzas de seguridad que a veces no logran dar con la respuesta acertada en derecho. Les puedo contar un caso. Nosotros asistimos en la Defensoría Federal a una familia que tiene un chiquito
que tiene una enfermedad muy grave y tiene un tratamiento oncológico, es un niño de unos 4 o 5 años, tuvo que hacerse un tratamiento muy importante e invasivo en Buenos Aires. La obra social del Sindicato de Petroleros, con quien nosotros trabajamos para que los puedan venir desde Buenos Aires a su casa, generamos los permisos, pero en la provincia de La Pampa, con los permisos y todo, no los dejaban entrar. Un niño convaleciente en un transporte sanitario de la obra social no lo dejaban entrar. ¿Qué tuvimos que hacer? La verdad que la familia nos tuvimos en el marco del contacto, nos llamó por teléfono, tuvimos que interceder con las autoridades bajo el apercibimiento de iniciar acciones judiciales. Esto es una acción muy simple, que el otro día la estuvimos comentando en Mejor Informado, que es la medida del habeas corpus. Si uno cumple con toda la normativa y la autoridad policial nos opone una medida que nosotros consideramos ilegítima, bueno, nosotros tenemos un derecho que está en la Constitución que se llama habeas corpus, que es llevaros el cuerpo. Si es una restricción de la libertad, nos tienen que llevar ante un juez para demostrar si el accionar de la fuerza de seguridad es el que corresponde. Por eso lo que pedimos siempre es, previo al viaje, tener todo chequeado, asesorarse con la Defensoría para poder tener toda la documentación en regla. Y si eventualmente ocurre algún episodio, poder articular con las autoridades para mostrarle del error de la fuerza de seguridad y eventualmente articular este remedio de habeas corpus. Creemos que tienen todas las herramientas, el decreto establece muchas flexibilidades, ir a ver a una persona o asistir a otra es un derecho que está habilitado desde el día 1. El problema es que las fuerzas de seguridad no lo han asimilado a esta función y a esta autorización que sí tiene el decreto, y uno puede en la página del Estado Nacional cliquear para pedir este permiso, y este permiso es una declaración jurada que nos permitiría circular por cualquier parte del territorio. Lo que termina pasando es que las policías después piden documentación adicional, que eso no existe, o en algunos casos existen algunos permisos provinciales que también, en muchas ocasiones, la gente también tiene esa documentación. A veces lo que puede ocurrir es que a veces se la olvidó en otro lugar, por eso lo que le pedimos es, previo a realizar un espacio de viaje, que se consulten con abogados de la matrícula o que se recurran a la Defensoría Pública para ver si tienen todo en regla para realizar el viaje. Claro, varias cosas para reflexionar, ¿no?, de lo que usted nos cuenta. Primero, bueno, una locura en este momento para hacer un viaje, tener que tener en cuenta tantos detalles y poder conocer tantas herramientas que nos pueden servir en medio del camino, ¿no? Pero además me parece que si se estipula una serie de documentación como la obligatoria, el Estado debería tener la obligación de instruir a todos aquellos que están en los controles y que no tengamos que depender como ciudadanos de que el que te tocó en el control entendió mejor o peor cómo es la normativa, porque la verdad que estamos en manos del azar, me parece, ¿no? Bueno, yo te puedo contar que en algunos casos, que es lo que vos estás diciendo, pareciera darse. Creemos que en el marco de circulación, en términos generales, son hechos aislados, pero el lío es que cuando le erran en los peores casos. Esto es lo que uno percibe, ¿no? En el caso del padre de Solange, era un caso evidente y la verdad que fue tremendamente artero lo que terminó viviendo esta persona. Por suerte, el impacto que se generó en la situación de Solange generó que en algunas provincias se establezcan protocolos específicos para el último adiós, ¿no? Como planteaba la ciudad de Buenos Aires, pero creemos que en este espacio es importante cumplir la ciudadanía tiene que cumplir la normativa sanitaria. Pero si hay permisos, si hay autorizaciones, el Estado y la Fuerza de Seguridad tienen que respetar esas autorizaciones que el mismo Estado Nacional da. Creo que esa es la ecuación que sería más justa. Lo que terminamos viendo es que muchas veces la gente, a pesar de tener las autorizaciones, se les impide el ingreso de manera arbitraria. Claro. Y además la gente, primero que está cansada, está harta de tantas restricciones y también ve algunas injusticias de otra gente que viaja, que va, que viene, y cuando uno se encuentra con una necesidad y con esta imposibilidad de avanzar, realmente la rebeldía crece, ¿no? Y llevamos 5 meses. ¿Cuánto más aguanta el ciudadano viviendo en este marco, doctor? Bueno, la verdad que uno puede pensar que la sociedad ya está un poco cansada, pero es responsabilidad de todos. Estamos en el pico decreciente de la pandemia. Entendemos que hay que
tomar las normativas que establece la autoridad sanitaria. También entendemos que en el marco, las leyes pueden restringirse los derechos, pero solo en un marco limitado y en un marco de la racionalidad, ¿no? El paso del tiempo de tantos meses pareciera que la gente deja de tomar en consideración los riesgos de la pandemia y sopesa más ese derecho intrínseco que tenemos todos de libertad. Lo que yo puedo acompañar de acá, lo que es decirle es, cumplamos las normativas del marco sanitario, pero también entendamos que para hacer los viajes que tenemos que hacer y el desplazamiento, podemos viajar, pero cumpliendo la normativa. Y desde ese lugar, lo que les digo a la gente, no se pongan en rebeldes, porque pueden tener un problema penal o pueden después tener problemas más graves. Lo que yo les puedo decir es que se pueden realizar el viaje, pero para eso hay un trabajo de planificación previa, que es muy breve, pero que hay que tener en consideración y hay que hacerlo. Así que desde ese lugar, el mensaje que quiero dar yo como integrante del Ministerio Público es que, por supuesto, que el Estado Nacional está legítimamente imponiendo restricciones y establece permisos, pero esos permisos hay que cumplirlos y después el Estado, las fuerzas de seguridad tienen que aceptar esos permisos, porque lo que estamos viendo, como habíamos hablado recién, es que estos permisos se desconocen. Entonces la gente no deja de entender, decir, bueno, a mí me imponen un montón de restricciones, yo las tengo que cumplir todas, pero cuando el Estado tiene que aceptarme estos permisos, me los rechaza. Uh-huh. Bueno, la verdad que ese no es un buen camino y esperamos que cada una de las fuerzas de seguridad de las provincias de la Argentina tengan conciencia de esto. Lo que puedo sí destacar es que de aquí, de Neuquén, el Ministerio de Ciudadanía ha trabajado muy bien con las fuerzas de seguridad de la provincia, más allá de algunas situaciones de exceso. Yo, en lo personal, integrando una asociación que se llama Pensamiento Penal, pedimos la aplicación de un protocolo para cómo las fuerzas de seguridad tienen que actuar en casos de aplicar la fuerza o en casos de los marcos de los controles. Esperamos que, ya ha pasado 5 meses de aquella recomendación, el Ministerio de Seguridad también la tome, pero en términos generales Neuquén viene trabajando bien y el Ministerio de Ciudadanía ha habilitado una página que es la Vuelta a Casa. Ciudadanos neuquinos que están en Capital o en cualquier otro punto del país se les ayuda a gestionar el permiso de regreso aquí a Neuquén. Y eso es una cosa muy buena que al principio de la pandemia no la teníamos y que empieza a hacer que las autoridades políticas empiezan a dar cuenta de este reclamo de la sociedad. Bien. Doctor, para aquella gente que tenga alguna necesidad imperiosa de viajar, ¿cómo se puede comunicar con la Defensoría para que ustedes los asesoren y además les posibiliten viajar con todos los permisos? Bueno, nosotros pueden comunicarse con nosotros ante cualquier duda. Por supuesto, aquellos que no tengan duda pueden tramitar la página a través de la página. No es necesario que nos contacten, pero sí aquellos que tengan alguna duda o quieran algún asesoramiento pueden contactarse con la Defensoría Federal al 4432-846. Está en la página del Ministerio Público de la Defensa los números telefónicos, que son los que tienen aquí en la Defensoría de Neuquén, pero también nos pueden contactar a través del Facebook de la Defensoría Federal número 1 de aquí de Neuquén, y estamos a disposición para poder ayudarlos, mi equipo y yo, que son gente muy, muy comprometida y que quiero destacar que durante esta pandemia, desde el 19 de marzo, estamos haciendo trabajo presencial. Nos fuimos de la justicia que se quedó en su casa sin trabajar, fuimos de la justicia que estuvo a disposición de la gente para poder ayudarlos desde el minuto 1. Y eso quiero destacarlo porque lo hicieron trabajadores judiciales y parte de mi equipo que estuvieron, para contarte, los permisos que hemos tramitado han sido cientos, y hemos tramitado asistiendo a personas en el marco de la pandemia, muchísimas en este marco de emergencia. Así que quiero destacar eso y, por supuesto, la dirección de la página del Ministerio Público de la Defensa es www.mpd.gov.ar. Muchas gracias. Muy bien. Doctor, ha sido muy útil para nosotros y seguro para mucha gente que nos está viendo y escuchando todo esto que hemos podido compartir con usted, así que muchísimas gracias por este contacto. No, a ustedes por el espacio siempre y bueno, un abrazo grande a toda la audiencia y bueno, hay que tener un poco de esperanza, esta pandemia todavía no pasó y bueno, lo importante es saber y tener conciencia cuáles son los derechos que tiene cada uno, como también las obligaciones, pero es importante tener en cuenta que uno tiene también como ciudadano muchos derechos y los puede ejercer
y para eso hay que asesorarse con un abogado o con la Defensoría Pública. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hablábamos entonces con Pablo Matkovich, él es defensor público oficial del Ministerio Público Federal, la Defensoría Federal, con asiento aquí en la ciudad de Neuquén. Ya saben entonces, cualquier tipo de consulta pueden hacerla a través del Facebook de la Defensoría Federal número 1 o del teléfono 4432 486, y allí van a poder obtener asesoramiento y también le pueden facilitar todos los trámites que tienen que hacer para poder viajar a cualquier punto del país, obviamente con una razón muy justificada.